Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo de Pentecostés. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 a 11. El Espíritu Santo desciende sobre la comunidad cristiana. Cuando Jesús aún estaba con sus discípulos, les prometió que no los dejaría solos, sino que les enviaría el Espíritu Santo. Hoy celebramos la fiesta de este don del resucitado. Nuestro pasaje narra una serie de prodigios admirables que sucedieron el día de Pentecostés: truenos, viento impetuoso, llamas que descendían del cielo, los apóstoles que hablan lenguas extranjeras, etc. Escuchemos. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido como de viento huracanado que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras según el Espíritu les permitía expresarse. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todos los países del mundo. Al oírse el ruido, se reunió una multitud y estaban asombrados porque cada uno oía a los apóstoles hablando en su propio idioma. Fuera de sí por el asombro comentaban: ¿acaso los que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno los oímos en nuestra lengua nativa? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia, Fría y Panfilia, Egipto y los distritos de Libia junto a Cirene, romanos residentes, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos contar las maravillas de Dios en nuestras lenguas. San Lucas ubica el descenso del Espíritu Santo en el contexto de una fiesta judía, la fiesta de Pentecostés. En ella los judíos conmemoraban la alegría de la cosecha del trigo. Se celebraba más o menos por el mes de junio, que correspondía a la conclusión de 7 semanas después de la Pascua, es decir, de la salida de Egipto. En hebreo se dice Hag Shavuot. Hag es fiesta y Shavuot semanas. En lengua griega se llama Pentecoste Gemera, Penteconta 50 y Gemera día, es decir, el día 50 después de la Pascua. En tiempos de Jesús, esta fiesta dejó de ser solamente agrícola y se convirtió en una fiesta religiosa con la cual el pueblo de Israel conmemoraba el don de haber recibido la ley de parte de Dios en el monte Sinaí. Por tanto, era una fiesta que expresaba gozo y alegría porque los judíos se sentían orgullosos con respecto a los demás pueblos de haber recibido el don de la ley, como dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 4. Guarden y pongan por obra los preceptos y normas que Dios ordenó, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos preceptos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y mandamientos tan justos como esta ley que yo te entrego hoy? Jesús entregó su espíritu a sus discípulos reunidos en el cenáculo el mismo día de la Pascua, como nos lo cuenta San Juan. Sin embargo, Lucas ubica este acontecimiento justamente en el día de Pentecostés para enseñarnos que el Espíritu Santo ha sido el don que sustituyó a la antigua ley, convirtiéndose en una nueva ley para el cristiano. Y cuando digo ley antigua no quiero decir que sea vieja, porque lo viejo se elimina, mientras que lo antiguo es precioso, se conserva, pero pierde su vigencia. Es que la Torá era una ley externa al hombre, mientras que el Espíritu es una nueva vida que se manifiesta desde el interior de cada persona. La palabra Torá viene del verbo hebreo yará, que significa lanzar una flecha para indicar una dirección o un camino a seguir. La Torá indicaba el camino de la vida para llegar a ser un verdadero ser humano. Ella prendía las alarmas, alertaba cuando una persona se desviaba de esta vía. Sin embargo, la ley tenía un límite porque no daba la fuerza para seguir el camino. La Torá era como las señales de tránsito que indican la dirección para llegar a la meta, pero no dan la fuerza para caminar. En cambio, el Espíritu es la energía
que da la fuerza para seguir adelante y llegar a la meta. En este sentido, el Espíritu que entrega Jesús concede la identidad al cristiano, le confiere una naturaleza propia. Ilustremos este concepto con un ejemplo. Si una madre ve que su hijo está en un peligro inminente y ella lo puede salvar, por naturaleza ella lo hace. No es necesario que reciba órdenes de afuera, tampoco que se lea una serie de manuales antes de actuar. Lo hace instintivamente, la mueve el amor maternal que por naturaleza existe dentro de ella. Así actúa quien tiene el Espíritu. Cuando Israel recibe el don de la ley, establece una y otra vez alianzas con Dios con el fin de poder observar la Torá, pero no es capaz porque se trata de preceptos externos, como hemos dicho, y los israelitas no tenían la fuerza interna para cumplirlos. De hecho, que cuando el pueblo se encuentra en el exilio en Babilonia, expresa el profeta Ezequiel su incapacidad para poder permanecer fiel a la Torá. El profeta los anima, les da aliento y les dice que Dios les dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Les quitará el corazón de piedra y les dará un corazón de carne. Él les dará su propio espíritu para que sean fieles a sus preceptos y obedezcan sus leyes. También el profeta Jeremías había comunicado a los israelitas las palabras del Señor. Pondré mi ley dentro de ustedes y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pues bien, estas profecías se cumplen el día de Pascua, cuando Jesús entrega su espíritu a sus discípulos. Es más, San Juan lee la muerte de Jesús ya como un Pentecostés. Dice que después de que los soldados dieron vinagre a Jesús en la cruz, él dijo, todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó su espíritu. No dice que expiró, como narra San Marcos, sino que entregó su espíritu. De este modo, Jesús ha entregado su vida, dándonos su fuerza divina, que es su espíritu. Si Jesús no hubiera donado su espíritu, simplemente lo recordaríamos como un personaje famoso de la historia, admirado por su bondad y sus obras, por el amor que ha manifestado a la humanidad, pero el mundo hubiera continuado como antes. Para poder transformar el mundo se necesitaba el Espíritu de Jesús, es decir, su misma fuerza, su misma capacidad de amar. Es por la acción del Espíritu de Jesús que llevamos dentro que somos capaces de poner la otra mejilla a quien nos golpee la mejilla derecha, o de hacer el bien a quien nos ha hecho daño, o de ofrecer el manto a quien nos quiere quitar la túnica. La naturaleza biológica nos impulsa en una dirección opuesta al Evangelio. Solamente con la fuerza interior del Espíritu podemos actuar como lo hacía Jesús. Es por esto por lo que Jesús dijo a Nicodemo, aquello que nace de la carne es carne. Por tanto, se necesita un nuevo nacimiento. Hay que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. San Lucas presenta unas imágenes bíblicas para ilustrar el acontecimiento del don del Espíritu. Por tanto, interpretamos el texto en sentido teológico y no literal. Si fuera al pie de la letra, no entenderíamos algunas cosas. Por ejemplo, no sabemos con precisión dónde aconteció el evento de Pentecostés, porque al inicio se habla de una casa donde están todos reunidos, luego aparece una multitud inmensa de judíos que proceden de todas las naciones. Por tanto, suponemos que se trasladaron de la casa al atrio del templo de Jerusalén, un espacio muy amplio. Pero ¿cómo hicieron para llegar allá tan rápido? ¿Quién los convocó? Podemos responder que fue un milagro operado por Dios, pero no es suficiente con esta explicación. Veamos cada una de las imágenes para poder comprender cuál ha sido el inmenso don que se nos ha dado y cómo el Espíritu transforma nuestra vida. El texto dice, de repente vino del cielo un ruido como de viento huracanado que llenó toda la casa donde se alojaban. El Espíritu se manifiesta como una fuerza que desciende del cielo, es decir, no procede de la tierra. No procede de nuestra naturaleza biológica, sino de la misma naturaleza de Dios.
Ahora bien, el espíritu es comparado con un viento impetuoso. Esta imagen aparece por primera vez en el libro del Génesis, al comienzo de la creación. Este espíritu, ruaj en hebreo, ondeaba sobre las aguas del abismo para crear con fuerza abrumadora un mundo nuevo. También aparece la imagen del viento impetuoso en el encuentro del profeta Elías con Dios en el monte Horeb. El texto dice que cuando el Señor pasaba, un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Así es el Espíritu que viene del cielo. Es capaz de romper toda aquella parte de maldad que hay en el ser humano. El Espíritu derriba el corazón de piedra que existe en la persona y el mundo se transforma. Recordemos a Zaqueo aquel día cuando Jesús entró en su casa. Jesús le comunica palabras, le comunica su espíritu y todo cambió en la vida de Zaqueo. Muchas veces pensamos que una vida que va por mal camino ya no se recupera, pero cuando llega la fuerza del espíritu, esta vida se transforma radicalmente. El espíritu es capaz de eliminar toda incomprensión a nivel familiar, toda desobediencia a nivel social e incluso la violencia a nivel mundial. El texto dice también que el día de Pentecostés aparecieron lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de los apóstoles. Los rabinos decían que cuando Dios había dado la ley en el monte Sinaí, sus palabras habían tomado la forma de 70 lenguas de fuego y así indicaban que la Torá estaba destinada a todos los pueblos de la tierra. El fuego es una imagen que se utiliza en la Biblia para representar a Dios. En el episodio de la zarza ardiente en el libro del Éxodo, cuando Moisés encuentra a Dios en el Sinaí, el Señor es representado por un fuego que no se consuma. De esta manera se indica la incorruptibilidad y la inmortalidad de Dios. También encontramos la imagen de Dios comparada con la columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel por el camino del desierto. Y cuando Dios se manifiesta en el monte Sinaí para entregar la ley al pueblo de Israel, se dice que descendió como un fuego devorador. Notemos que Lucas presenta con imágenes similares el don del Espíritu Santo, la nueva ley. Dice que en Pentecostés hubo un ruido como de terremoto. Y esta imagen es bellísima porque ante la presencia del Espíritu, que es ya un instinto natural en el hombre, comienza a temblar y a derrumbarse el mundo viejo, todo su andamiaje y sus construcciones. Cuando llegue el don del Espíritu, todas las estructuras de poder de los dominadores de este mundo se derriban. El fuego es también una imagen apocalíptica. Se pensaba que al final de los tiempos Dios intervendría enviando un fuego para destruir todo y crear un mundo nuevo. Juan el Bautista y Jesús también utilizaron esta imagen. Juan dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. También Jesús dice: he venido a traer fuego a la tierra y como quisiera que ya estuviera ardiendo. Es el fuego del Espíritu que quema todo aquello que hay de malo en el mundo, todo aquello que se opone a la naturaleza divina. Este fuego no es otra cosa que el amor de Dios, un fuego que arde en el mundo. Nuestro texto dice que cuando los apóstoles se llenaron de Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas extranjeras según el Espíritu les permitía expresarse. El lenguaje no es solamente la expresión de la identidad cultural de un grupo humano, sino también la manera de comunicarse, de establecer lazos duraderos entre las personas, de crear comunidad. Hablar otras lenguas significa crear relaciones, superar los guetos, el egoísmo, la división, el racismo y la marginación. En el día de Pentecostés sucede todo lo contrario a lo que aconteció en la construcción de la Torre de Babel. Allí el hombre pretendía tener un solo lenguaje para poder ejercer el dominio y la esclavitud, pero Dios quiso que no se entendieran entre sí y que se alejaran los unos de los otros. Es que Dios prefiere la diversidad cultural y no la globalización del poder.
El Señor quiere que cada pueblo conserve su propia identidad. En Pentecostés esta diversidad cultural existe, pero en la unidad que ofrece el Espíritu Santo. Es decir, aquí se construye una comunidad capaz de diálogo, de entendimiento y de comunión. Es el resurgir de una humanidad unida, no por la fuerza de las armas, sino por compartir la misma experiencia interior del amor, fuente de libertad y de comunión. El lenguaje de Pentecostés es nuevo. Ya no es el lenguaje del odio, del rencor, de la división que pertenece al mundo viejo, sino el lenguaje del servicio, la donación, de la comprensión que pertenece al mundo nuevo. En definitiva, es el Espíritu el que transforma a la humanidad en una única familia donde todos se entienden y se aman. Por tanto, quien acoge el don del Espíritu tiene un nuevo nacimiento y se convierte en hijo de Dios. Finalmente, el texto presenta a los destinatarios del mensaje. Se trata de un elenco de personas procedentes de varios territorios en el que se hablaban una variedad de lenguas. Había representantes de todo el mundo antiguo, desde Mesopotamia pasando por Canaán, por Asia Menor, por el norte de África hasta Roma. De este modo el evangelista dice que el evangelio debe ser anunciado a todos los pueblos y a todas las culturas, manifestando así la universalidad de la Iglesia. La segunda lectura es de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 3 a 13. Los carismas concedidos por el Espíritu son para la edificación de la comunidad. A pesar de que la comunidad de Corinto era viva y fervorosa, sin embargo, había rivalidades y divisiones entre sus miembros. La causa era la manera como algunos de ellos concebían los carismas que habían recibido del Espíritu. Quienes poseían estos dones se consideraban escogidos, privilegiados por Dios. Se presentaban como iluminados y asumían actitudes de autoritarismo y de prepotencia que no favorecían la libertad ni la fraternidad. Estas personas despreciaban y descalificaban a quienes no habían recibido carismas especiales. Los consideraban cristianos de segunda, sin voz ni voto en la comunidad. Pablo asume esta problemática en esta carta, corrige, amonesta, da consejos, muestra la incoherencia de estos comportamientos con el Evangelio. En nuestro texto explica que los dones recibidos están en función del bien de la comunidad. Por eso les hago notar que nadie movido por el Espíritu de Dios puede decir Señor Jesús si no es movido por el Espíritu Santo. Existen diversos dones espirituales, pero un mismo Espíritu. Existen ministerios diversos, pero un mismo Señor. Existen actividades diversas, pero un mismo Dios que ejecuta todo en todos. A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. Como el cuerpo, que siendo uno tiene muchos miembros, y los miembros siendo muchos forman un solo cuerpo, así también Cristo. Todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, nos hemos bautizado en un solo espíritu para formar un solo cuerpo y hemos bebido un solo espíritu. Para Pablo, el verdadero carisma es el que lleva a confesar que Jesús es el Señor. Si bien es cierto, hay diversidad de carismas, todos proceden del mismo espíritu y todos estos dones están para la edificación de la comunidad. Hay diversidad de funciones, pero es Dios mismo quien actúa en todos. El apóstol concluye comparando a la comunidad cristiana con el cuerpo. El cuerpo es uno solo, pero como un organismo está compuesto por la diversidad de sus miembros. Y así como por todos los miembros del cuerpo circula la misma sangre, así también por todos los miembros de la comunidad cristiana circula la misma vida, pues todos han sido bautizados en un solo espíritu y han recibido un único espíritu. Por tanto, todos los cristianos son iguales, nadie es superior a otro. El espíritu alimenta y da vida al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por consiguiente, fomenta la cohesión, dinamiza la fraternidad y mantiene la unidad en la comunidad. En la carta a los Romanos, el apóstol utiliza la misma imagen del cuerpo
para referirse a la comunidad cristiana y dice: nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. El Evangelio es de San Juan, capítulo 20, versículos 19 a 23. Jesús resucitado entrega su espíritu a sus discípulos. La escena se desarrolla el mismo día de Pascua, en el lugar donde Jesús había celebrado la última cena. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso en medio y les dice: la paz esté con ustedes. Con el término discípulos, el evangelista se refiere a todos los cristianos que se reúnen en el día del Señor. A ellos se les invita a tener una experiencia con el resucitado. Los discípulos tienen miedo y se encierran en el cenáculo, a pesar de que Jesús les había dicho que los enviaba como ovejas en medio de lobos. El miedo es un mal compañero, nunca es buen consejero, impide el seguimiento del maestro porque paraliza, no permite el encuentro con quien piensa distinto. El miedo impide ser sal de la tierra y luz del mundo. Los discípulos de Jesús tienen miedo porque aún no han tenido la experiencia del encuentro con el resucitado, y nuestros miedos también tienen el mismo origen. Falta la luz del resucitado que ilumina cada momento y cada decisión de nuestra vida. Jesús está en medio de los discípulos, no se dice que aparece en medio de ellos, que se deja ver y luego desaparece, no, sino que está, histemi en griego. Se trata de una presencia que permanece en la comunidad de los discípulos y por supuesto que perdura en el tiempo, como está presente en nuestra iglesia. Se trata de tomar conciencia de que el resucitado vive con nosotros. Para decir que Jesús se ha dejado ver de los discípulos, el evangelista utiliza el verbo jorao, que significa ver más allá de lo físico, ver con el corazón o con los ojos de la fe. Con esta misma mirada, el discípulo que Jesús amaba vio al resucitado en la madrugada de aquel mismo día. Los discípulos experimentan una presencia que supera las limitaciones del espacio y del tiempo, así como el resucitado está presente hoy en medio de nosotros. Veamos cómo continúa el texto. Después de decir esto, Jesús les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengan les quedan retenidos. El saludo de Jesús para sus discípulos es: paz a ustedes. Y luego les muestra las manos y el costado. No se trata de una prueba para demostrar su presencia corporal en medio de ellos, no. Algunos pueden pensar que Jesús en el momento de la resurrección sale de la tumba en forma corporal, con el cuerpo que tenía en vida. Así es como lo presenta el arte. Este no es el sentido de la resurrección. Resucitar no es volver a este mundo, sino entrar definitivamente en el mundo de Dios, donde entramos todos nosotros. Pablo explica este hecho mediante la imagen de la semilla. Dice: así pasa con la resurrección de los muertos. Se siembra corruptible, resucita incorruptible. Se siembra miserable, se resucita glorioso. Se siembra débil, resucita poderoso. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Por otra parte, es un poco extraño que Jesús muestre su identidad con las manos y el costado, y no con su rostro. Es muy difícil reconocer a alguien así. Es que las manos indican las acciones, las obras que una persona realiza. Jesús muestra su identidad con sus obras, y en las manos de Jesús hay que reconocer también y contemplar las manos de Dios. La identidad de Jesús está en sus manos, pero también en su costado, de donde salen sangre y agua. La sangre en la cultura semítica significa la vida.
De este modo se evidencia que Jesús ha entregado su vida por amor. Por su parte, el agua representa a la vida nueva, la vida del Espíritu, el DNA que nosotros tenemos porque nos ha sido donado. Cuando los discípulos ven esta identidad del resucitado, se alegran porque ven a su Señor. La tristeza nace cuando se piensa que el don de la vida de Jesús entregada en una cruz fue un fracaso. Ellos experimentan un inmenso gozo porque el amor por su Maestro no ha sido cancelado con la muerte, porque toda obra de amor permanece para siempre. Ahora el resucitado invita a sus discípulos a salir del encierro, a superar el miedo, y los envía nuevamente en misión. Ellos tendrán que mostrar al mundo sus manos y su costado, es decir, sus obras y la vida nueva en el Espíritu. Manos que construyen vida y no obras de muerte, manos de paz y no de violencia. Podemos ver las manos de Jesús vivo presente en el mundo de hoy. Y al final de nuestra vida, esta será también nuestra identidad ante Dios. Le presentaremos nuestras manos y el costado, nuestras obras y nuestro amor. Jesús dona su espíritu a los discípulos para que ellos puedan realizar sus obras, como lo hizo también el profeta Elías con su discípulo Eliseo. El evangelista utiliza el verbo emfisao, que significa soplar dentro de ellos. Es un verbo que aparece solamente 3 veces en la Biblia. Lo encontramos en el libro del Génesis, en la traducción de los 70, cuando Dios ha creado al hombre y ha soplado dentro de él para darle vida. Aparece también en el libro de Ezequiel, cuando Dios sopla su aliento de vida sobre los huesos secos que estaban dispersos en el valle y ellos cobran vida. Y finalmente aquí en nuestro texto, ahora comprendemos el significado que el evangelista quiere dar. Aquí hay una nueva creación, es decir, un hombre nuevo en el que habita el espíritu del resucitado. Esta fuerza divina, que era la que acompañaba a Jesús durante su ministerio público, será la que asista a sus discípulos para que ellos puedan llevar a cabo la misión de transformar el mundo. También Jesús dice a sus discípulos: a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. A partir de este texto, el Concilio de Trento dice que Jesús instituyó el sacramento de la reconciliación, es decir, había dado poder a los discípulos para perdonar los pecados. Sin lugar a duda que el sacramento de la reconciliación es un don precioso, porque por medio de él recuperamos la vida de gracia que se cancela o se opaca por el pecado. Pero las palabras de Jesús tienen un significado mucho más profundo y mucho más amplio. El evangelista utiliza el verbo fiemi, que más que perdonar significa cancelar, hacer desaparecer el mundo injusto, donde se utilizan las manos para hacer el mal. Entonces, los discípulos que han recibido el Espíritu ahora tienen la misión de cancelar, de hacer desaparecer el mundo antiguo, el mundo de las tinieblas. En otras palabras, Jesús ha dado una enorme responsabilidad a la comunidad cristiana, la de eliminar el pecado. Si el pecado no se cancela, queda retenido en la comunidad, es decir, permanece en el corazón del ser humano y así se perpetúa el mundo antiguo. Les deseo un feliz domingo.